Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola desde Washington, D.C. Este es el episodio 10. Hoy hablaremos sobre el arte culinario y las maneras en que podemos proteger las recetas con la propiedad intelectual. Nuestra invitada es una joven abogada que investigó sobre el arte culinario colombiano, descubriendo cómo es actualmente protegido y recomendando cómo debería protegerse. Mi nombre es Eliana Villasiger, soy colombiana y actualmente vivo en Medellín, Colombia. Tengo 23 años y soy abogada de la Universidad EAFIT y actualmente me encuentro realizando una especialización en Derecho Comercial con la Universidad del Rosario. Para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con otros lo que he aprendido y lo que he investigado sobre este tema. Hola Eliana, tu investigación es sobre un tema muy fascinante y algo bastante curioso. Pero antes de hablar específicamente sobre la propiedad intelectual y cómo se aplica al arte culinaria, vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué es una creación culinaria? ¿Y qué plato puede clasificar como una creación culinaria? Y si la persona que lo hace influye con que sea considerado como una creación culinaria. Considero que al momento de analizar si la gastronomía se puede proteger a través de la propiedad intelectual, es importante diferenciar de qué tipo de gastronomía estamos hablando, pues no creo que se pueda proteger toda la gastronomía en general. Por eso, yo decidí que no me podía concentrar en toda la gastronomía, sino que debía reducir el ámbito de aplicación a una categoría más especializada, la cual llamé creación culinaria. Entonces, ¿qué es una creación culinaria? Para mí, una creación culinaria sería ese proceso gastronómico que va más allá de la cocina del día a día. En otras palabras, es un proceso que va más allá de la transformación de insumos para la alimentación diaria, pues se trata de una creación elaborada que se sale de lo rutinario y de lo conocido, la cual se desarrolla a través de un proceso de investigación que busca presentar al mercado un producto innovador y creativo. Entonces, como pueden ver, no cualquier plato calificaría. Por ejemplo, una creación culinaria no podría ser un sándwich o un plato de macarrones con queso. Eso es algo demasiado básico, que es muy rutinario, que es lo que usualmente conocemos y que se encuentra en nuestros hogares para la alimentación diaria. Entonces se sale como del objeto de esta investigación. Debe haber un alto contenido creativo e investigativo, pero sí es importante saber que no influye la persona que lo realiza para que una creación culinaria sea considerada como tal. Yo creo que tiene que ver más como con el fondo de la creación culinaria, no de la persona que la realiza. ¿Qué pasa? Que por regla general son los chefs o los cocineros los que realizan este tipo de creaciones, pues son ellos los que han estudiado y quienes tienen los conocimientos necesarios para desarrollarlos. Pero esto claramente no impide que una persona que no tenga ese título también pueda realizar ese tipo de creaciones. Ok, ya nos va quedando un poquito más claro. Entonces, el sándwich, no importa lo rico que sea, no sería considerado en principio como una creación culinaria susceptible de protección o con posibilidad de ser protegido bajo la propiedad intelectual. A todo esto, ¿por qué proteger una creación culinaria bajo la propiedad intelectual? ¿Qué ventajas y desventajas le ves? Yo considero que hoy en día existe, a través de nuestras leyes de propiedad intelectual, una amplia cantidad de activos intangibles que se encuentran protegidos por estas leyes y por otras, pues por otros ordenamientos jurídicos alrededor del mundo. Pero como todo el derecho es cambiante y cambia según las circunstancias de tiempo, culturales y entre otras. Entonces, a medida que pasa el tiempo, surge la necesidad de proteger nuevos activos intangibles, siendo la gastronomía uno de ellos. Por ejemplo, ¿cómo veo yo esta evolución? Digamos que a través de los derechos de autor se pueden proteger las obras artísticas, las obras literarias y pues en un momento pues la discusión estaba entre si un software se encuentra protegido por los derechos de autor o no. Hoy hay una respuesta frente a eso que, si bien tiene como otras discusiones, ya podríamos hablar que en principio los softwares sí se encuentran protegidos. Ahora, esa discusión que se planteaba en ese momento se plantea hoy en día frente a la gastronomía. Pues surge la necesidad de proteger las creaciones culinarias a través de la propiedad intelectual. Es como una necesidad que existe en el mundo gastronómico y que la pide el mundo gastronómico. Digamos que hay
hay activos intangibles alrededor de todo el sector de restaurantes y de la industria gastronómica que se encuentran protegidos. Y ahí podríamos hablar de la marca del restaurante. Entonces, por ejemplo, el restaurante tiene un nombre y yo quiero proteger ese nombre, pues entonces registro esa marca. O inclusive podríamos hablar de que el menú se puede proteger por derechos de autor si se considera como una obra literaria. Esto pues claramente depende de si cumple o no los requisitos para que sea considerada una obra literaria, pero pues creo que no voy a ahondar mucho en el tema porque pues no es como nuestro enfoque. También podríamos hablar que pues la música que yo pongo en un restaurante se encuentra protegida por derechos de autor. Entonces sí, hay todo un mundo alrededor de la gastronomía que se encuentra protegido por la propiedad intelectual, pero las recetas o las creaciones culinarias en sí mismas, hoy en día hay como una falta de protección, no hay como claridad de qué se puede proteger y qué no se puede proteger de estas creaciones. Entonces, pues digamos que en siglos pasados la comida era un aspecto transversal en la vida humana y era considerada importante solo para efectos de supervivencia. Hoy la comida sigue siendo importante para la supervivencia del ser humano, sin embargo, esta también ha adquirido un rol adicional. ¿En qué consiste este rol? Que hoy la sociedad acude cada vez más a la industria culinaria para una experiencia gastronómica distinta e innovadora, buscando sensaciones de placer y de satisfacción. Entonces, yo sé que si yo tengo comida en mi casa, pues ahí voy a satisfacer mis necesidades básicas y pues esto es como para efectos de supervivencia. Pero como podemos ver, cada vez encontramos más restaurantes en el mundo que ofrecen productos muy innovadores, y cada vez hay más demanda en el mercado por este tipo de restaurantes. ¿Por qué? Porque la gente busca no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino, como les decía, buscan sensaciones de placer y de satisfacción, y eso lo encuentran en los restaurantes a través de sus creaciones. Y eso es lo que precisamente así ha respondido la industria gastronómica, con creaciones diferentes y extraordinarias, las cuales son el producto de un importante proceso de investigación. Ahí me parece importante eso, que no solo hay que tener en cuenta el plato o la presentación final de la creación, sino que es que detrás de ella hay todo un proceso investigativo muy importante. Entonces, como les venía contando, el mundo gastronómico se ha vuelto totalmente competitivo y ha generado creaciones culinarias cada vez más innovadoras. Sin embargo, existe una creencia generalizada en el sector y los cocineros y los chefs consideran que sus creaciones no se encuentran protegidas por la propiedad intelectual, pese a que son creaciones del intelecto humano. Entonces, existe un riesgo que consiste en que cualquier persona se pueda apropiar de estas creaciones, pueda decir que esa creación es suya cuando en realidad es de otra persona, desmeritando toda la creatividad, la investigación y el esfuerzo que ha invertido el creador. ¿Cómo se presentan este tipo de situaciones? Pues cualquier persona, como decía, se apropia de una creación culinaria con el fin de obtener un provecho económico o personal, cuando esa creación pertenece en realidad a otro chef que se ha tomado meses o años, dinero y esfuerzo y creatividad para lograrla. Entonces, pues digamos que esto no debería ser tan fácil y no se debería permitir como estas imitaciones de manera tan libre. Que si hay ventajas y desventajas, sí, claro que sí, uno podría encontrar de las dos al momento de hablar de la protección de las creaciones culinarias a través de la propiedad intelectual. En cuanto a las ventajas, yo diría que existen 4 ventajas. En primer lugar, el titular puede usar sus creaciones de manera exclusiva y prohibir o evitar que otros también la utilicen a menos que éste la autorice. Porque si el titular ya tiene un derecho, pues entonces esto significa que otras personas no pueden imitar su creación a menos de que tengan una autorización. Y ahí nos podríamos ir con la segunda ventaja, y es la posibilidad de sacar un provecho económico mediante licencias. Entonces, ¿qué puede hacer un chef que es titular de una creación culinaria que se encuentra protegida por la propiedad intelectual? Pues decir, quiero explotarla solo yo y quiero utilizarla solo yo, o quiero que otros la utilicen, pero pues quiero obtener un provecho económico de eso a través de unas regalías, por ejemplo. Entonces otorgo una licencia de uso para que pues otros miembros de la industria gastronómica también la utilicen. Esa sería la segunda ventaja. La tercera ventaja creo que es que se promueve la competencia en el mercado gastronómico.
pues los derechos de propiedad intelectual actúan como un incentivo para que cada vez haya más creaciones de este tipo. Y en cuarto lugar, esto también le da un valor a los restaurantes por el hecho de contar con creaciones culinarias protegidas. Y a la misma vez, esto puede funcionar como un incentivo para sus clientes. ¿Cómo puede funcionar eso? Pues que como hay una alta demanda por lo innovador y por lo exótico en la gastronomía, pues parte de esta innovación y de esta característica exótica de las creaciones culinarias sería que se encuentran protegidas, por ejemplo, por una patente. Entonces, si a mí me dicen que un restaurante tiene, no sé, 10 de sus platos protegidos por patentes, pues eso me puede generar a mí un incentivo de decir, yo quiero ir a conocer ese restaurante que ha logrado proteger tantas de sus creaciones culinarias a través de las patentes. En cuanto a las desventajas, yo creo que existen 3 desventajas, aunque creo que también podríamos encontrar más, pero de manera general creo que existen las siguientes. Primero, las recetas se pueden volver muy exclusivas y esto podría restringir la variedad de platos que ofrece un restaurante. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en la posición de un nuevo restaurante o de un chef que apenas está empezando y que quiere tener en su restaurante cierto número de recetas, pero de esas recetas unas se encuentran protegidas por la propiedad intelectual, por mecanismos como la patente, pues entonces no las va a poder utilizar de manera libre. Va a tener que contar con su autorización o si esto es muy costoso para él, pues no las puede utilizar. Entonces así poco a poco se podría ir restringiendo el número de recetas que puede utilizar un restaurante o un chef. En segundo lugar, otra de las desventajas es que existe una línea muy delgada para diferenciar quién fue el verdadero creador de una receta. Entonces, si se buscan proteger, ¿quién puede establecer verdaderamente que la persona que está solicitando la protección sí es su titular? Creo que eso es demasiado difícil y no solo es una desventaja, sino que también es como un riesgo o un reto más, pues es importante que sea el creador quien es el titular del derecho de propiedad intelectual, pero pues esto se puede dificultar en la práctica, aunque creo que esto también puede pasar con otro tipo de patentes. Y en tercer lugar, otra de las desventajas consiste en que en la industria gastronómica existe una conducta común que consiste en que los chefs suelen compartir su conocimiento entre ellos y esta en realidad es una práctica muy bonita, pues hay como cierta solidaridad en la industria, pero se podría argumentar que al fomentar la protección de las recetas o de las creaciones culinarias a través de la propiedad intelectual se podría acabar con esta práctica. O se podría encontrar un punto medio en el cual, en colaboración, desarrollen creaciones culinarias y las protejan en conjunto. ¿Cuál entiendes que es la mejor manera para proteger a las creaciones culinarias? ¿Derecho de autor, patente, secreto industrial? ¿Cuál tú recomendarías o verías más eficiente para proteger este tipo de creaciones? El régimen idóneo es el del secreto industrial. Inclusive es el más utilizado por la industria gastronómica hoy en día. Es idóneo porque la protección de recetas a través de este medio no tiene ningún costo y tiene un término que en principio podríamos decir que es indefinido. Sin embargo, el secreto industrial, si bien es el medio idóneo, no es perfecto y genera ciertos riesgos. Yo creo que uno de los riesgos más importantes es la ingeniería reversa. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que cualquier persona que tenga acceso a la creación descubra sus componentes y sea capaz de replicarla por sí sola. Esto sucede mucho en los restaurantes. Es muy usual que un cocinero o un chef visite el restaurante de otro para probar sus platos. Y como tienen un paladar tan desarrollado, con el simple hecho de probarlos, pueden ser capaces de saber de qué están hechos y cuál es el procedimiento para realizarlos. Entonces descubren cuál es la receta y perfectamente pueden empezar a vender en su restaurante un plato que se encontraba protegido por el secreto comercial en otro restaurante. Esta es una conducta totalmente permitida por la ley y podríamos decir que hasta ahí llega la protección del secreto comercial. ¿Por qué? Porque esta es una forma legítima de obtener la información que en este caso es la receta. No estamos hablando de una forma ilegítima como sería, por ejemplo, romper un acuerdo de confidencialidad o utilizar medidas como el espionaje, no, sino que pues la ingeniería reversa es una medida, un mecanismo aceptado por
por nuestro ordenamiento jurídico. Y hay algo muy importante frente al derecho comercial, y me gustaría hacer énfasis en esto, y es la necesidad de tomar medidas para proteger la información que uno considera secreta. ¿Qué pasa con el secreto comercial? Que no queda protegido por el simple hecho de que la información sea secreta. La información también tiene que tener un valor comercial por el hecho de ser secreta, y además se deben tomar medidas para que la información se mantenga secreta. ¿Qué quiere decir esto? Que los chefs deben tomar medidas como la firma de acuerdos de confidencialidad, como no revelar la información de la receta a sus empleados, o mantener una cadena de información fragmentada para que no todos sus trabajadores conozcan la receta de manera completa, sino que la conozcan por partes, o cualquier otra medida que sirva como un seguro, por decir así, para mantener la información y la receta secreta. Digamos que mucha gente no conoce esto, entonces por eso a mí me parece tan importante, porque yo no tengo un secreto comercial por el solo hecho de que mi información sea secreta. Yo tengo que tomar medidas para mantenerla secreta. Y ahí pues la medida que yo tome pues depende del caso del cual estemos hablando. Para el caso de los restaurantes y de la industria gastronómica, una de las medidas más utilizadas son los acuerdos de confidencialidad. Sí, efectivamente, como nos cuenta Eliana, el secreto industrial, secreto empresarial, secreto comercial o cualquier otro nombre que reciba en las diferentes jurisdicciones o en los diferentes países, para ser protegida como secreto, debe ser información que no sea de conocimiento público o no esté a disposición del público. El poseedor del secreto debe hacer esfuerzos razonables para mantenerlo secreto. Estos esfuerzos pueden ser utilizando medios físicos como mantener la receta bajo llave y que solamente algunas personas o una persona tenga acceso a la misma. Y también pueden ser virtuales como poner claves de acceso restringido o poner cualquier otra herramienta virtual que permita asegurar la protección de esa información. El secreto protege contra el uso no autorizado de cualquier otra persona. Protege también sobre la divulgación, es decir, protege para que el secreto se mantenga secreto, y también protege su adquisición sin autorización. En diferentes países existen otros tipos de aspectos a tomar en cuenta, pero en general esas son las protecciones que recibe un secreto industrial. Eliana, y aparte del secreto industrial, ¿qué otro tipo de protección podría utilizarse? Yo considero que la patente también es un medio idóneo. No es muy utilizada en Colombia, pero ya existen numerosos casos en Estados Unidos y en el Reino Unido en los que las autoridades de propiedad intelectual correspondientes han concedido la patente para proteger una creación culinaria. Si uno revisa los motores de búsqueda, yo por ejemplo revisé SpaceNet, es posible encontrar más de 10.000 resultados para la categoría de alimentos y productos alimenticios. Estamos hablando de una infinidad de patentes sobre alimentos y sobre productos alimenticios. Claro, hay una variedad inmensa. Digamos que no sé si circunscribe simplemente a creaciones culinarias como las que yo venía mencionando. Hay unas patentes que uno diría, pero ¿esto por qué lo protegen? Pues en principio parece algo muy básico, pero pues hay una gran variedad de resultados. Uno de los casos que más ejemplifica lo que yo buscaba a través de la investigación que realicé es el de Omar Cantu, que en paz descanse, un chef que tenía un restaurante en Chicago y logró patentar 23 técnicas de cocina, y entre sus patentes se encuentran varias, pues les voy a ejemplificar qué se encuentra patentado. Entonces, por ejemplo, un tenedor que resalta el sabor de los alimentos, el proceso para realizar un papel comestible con sabor a algodón de azúcar, el proceso para alterar el sabor de un alimento. Yo creo que esto de verdad amerita la concesión de una patente, pues es que estamos hablando de algo totalmente innovador. Y me gusta ejemplificarlo porque, como les mencionaba antes, a mí me gusta hablar de creaciones culinarias como algo muy innovador, como algo que se sale de lo rutinario. Y este tipo de creaciones son eso. Ahora, la patente tiene un problema que hace que este medio deje de ser atractivo para los cocineros, y es su costo y su duración. Por un lado, las tasas de registro y el pago de honorarios de abogados hacen que el proceso para solicitar una patente sea supremamente costoso. Entonces, si tenemos en cuenta que un restaurante no tiene una sola receta que busca proteger, sino que puede tener 5, 10, 15 o más,
solicitar una patente para cada una de esas recetas o creaciones se vuelve muy costoso y deja de ser eficiente. También deja de ser rentable el restaurante, porque es que si yo les hablo del caso colombiano, en Colombia solicitar, pues el proceso de solicitar una patente vale aproximadamente 10 millones de pesos, 10 millones de pesos colombianos. Entonces, si yo hablo de 10 millones de pesos colombianos por cada receta, pues de verdad se vuelve algo que no es rentable para un restaurante. Y en cuanto a la duración, las patentes normalmente son concedidas por un término de 20 años. ¿Qué pasa? Que frente a esto pueden existir las dos posiciones opuestas, o que es muy poco tiempo o que es mucho tiempo para una creación culinaria. Los que argumentan que es mucho tiempo lo dicen porque la cocina va cambiando constantemente. Entonces, en 20 años, la cocina se ha transformado ya muchísimas veces. Entonces, pues la patente deja de ser como ese medio idóneo, porque pues yo para qué voy a querer tener protegida una receta que hace 15 años dejó de estar de moda, por decir así. Y quienes argumentan que es mucho tiempo, que es muy poco tiempo, creo que el mejor ejemplo sería el caso de Coca-Cola, y es un caso muy utilizado al momento de hablar sobre la protección de creaciones culinarias en la industria gastronómica. La receta de la Coca-Cola se caracteriza porque nadie la conoce, o sea, todos saben que esa receta es secreta, y esto es porque sus creadores, al momento de desarrollarla, decidieron que la mejor forma de proteger la receta era a través del secreto comercial, ya que quedaría protegida indefinidamente si tomaban las medidas necesarias para mantenerla secreta. Pero si ellos optaban por proteger la receta de la Coca-Cola a través de una patente, solo iba a quedar protegida por 20 años. Y a partir de esos 20 años ya iba a estar disponible para el público y todo el mundo iba a conocer la receta de la Coca-Cola. ¿Y eso qué iba a hacer? Pues que Coca-Cola perdiera una de sus características más importantes, y es el hecho de ser secreta. Bueno, también hay autores y abogados que afirman que otra forma idónea de proteger las creaciones culinarias es a través de los derechos de autor. Ellos argumentan esto porque asimilan a las creaciones culinarias como una obra artística, inclusive la comparan con una escultura. Sin embargo, yo no comparto esta posición, porque creo que si hablamos de que la creación culinaria queda protegida por derechos de autor, por el hecho de ser una escultura, yo creo que ahí estaríamos hablando solo de la apariencia final, quedando totalmente desprotegidos el contenido mismo de la receta y el proceso investigativo del que ya veníamos hablando. Entonces, yo creo que para muchos chefs y cocineros, lo más importante no es solo la apariencia física del plato o de la creación, sino su receta, sus contenidos, que pues esto no se lograría a través de los derechos de autor. Bueno, tan complejo como puede ser un plato o una creación culinaria, así de complejo podría ser su manera de protegerse. ¿Tienes algún consejo para los nuevos chefs o creadores culinarios que buscan proteger y comercializar sus obras? Creo que lo más importante sería que ellos analizaran por qué buscan proteger sus creaciones. Y al momento de analizar esto, se podrían hacer una serie de preguntas, como si lo hacen porque es algo verdaderamente creativo e innovador. ¿Creen que alguien más podría imitar esa creación fácilmente o no? ¿Creen que esa creación va a ser un factor de éxito para su negocio? ¿Cuánto dinero están dispuestos en invertir para la protección de sus creaciones? Me parece importante hacer una lista de chequeo como la que les digo, porque no siempre una receta debe ser protegida por la propiedad intelectual. Hay recetas muy básicas conocidas no solo por chefs y cocineros que han tenido toda una formación al respecto, sino también conocidas por el público general. Hay otras recetas con un grado más alto de complejidad que no necesariamente cumplen los requisitos para ser protegidas por una patente, o su creador no está dispuesto a invertir el dinero necesario para protegerla a través de una patente, o el factor que sea, que el medio ideal frente a esta sería el secreto industrial. Mientras que hay otro grupo de recetas con un alto grado de complejidad, con un proceso investigativo importante y un alto grado de innovación, que pueden ser protegidas por la patente. Ahora, ¿qué debe hacer un chef al momento de decidir si desea proteger una creación culinaria? Para mí es fundamental recibir una buena asesoría en propiedad intelectual. Cuando yo estaba realizando esta investigación, hice una serie de entrevistas a varios chefs y cocineros de todo Colombia, y pude concluir que hay una desinformación, que si bien la mayoría de estos
consideran que el medio ideal, y pues inclusive en muchas de las ocasiones era el medio que ellos utilizaban para proteger sus creaciones, era el secreto industrial. Hay muchas cosas que no conocen al respecto, y si bien saben lo importante que es el secreto comercial y que ese es el que les puede ayudar para proteger sus creaciones, no saben cómo lo pueden implementar, qué mecanismos pueden implementar en caso de infracción por un acuerdo de confidencialidad o este tipo de cosas. Entonces, digamos que unos pensaban que las recetas quedaban protegidas por el secreto industrial por el solo hecho de ser secretas y no tomaban medidas adicionales para mantenerlas secretas. Otros que sí tomaban medidas adicionales para proteger las creaciones a través del secreto comercial. En este caso, muchos firmaban acuerdos de confidencialidad con sus trabajadores. Es lo más común que hay en la industria gastronómica. Pero no sabían qué hacer si uno de sus trabajadores vulneraba dichas medidas o dichos acuerdos. Entonces, terminaban concluyendo que sus creaciones, si bien estaban protegidas por el secreto comercial, en realidad tenían una protección muy débil y que el riesgo más grande era que un trabajador revelara la información secreta a sus competidores. Porque es que es algo muy común en la industria. Pues normalmente si un trabajador deja de trabajar en cierto restaurante, pues lo normal es que vaya a trabajar a otro restaurante de la competencia. Y ahí pues hay un riesgo de que revele la información secreta que sería la receta. Entonces sí hay un riesgo, pero también creo que se maximiza por la falta de conocimiento en la industria sobre las medidas que se pueden tomar para proteger las creaciones culinarias y las formas de hacerlas efectivas. Entonces, con una buena asesoría, los chefs y cocineros podrían sentirse mucho más seguros y más a gusto con el derecho de propiedad intelectual que escogieron para proteger sus creaciones. Yo creo que hoy en día, pues los medios ideales serían la patente y el secreto comercial. Cada uno es muy diferente y tiene una naturaleza y unas características muy distintas que hacen que en cada caso pues sea necesario escoger entre uno y el otro. Y si bien existen estos mecanismos, pues yo considero que no hay un mecanismo, digamos, totalmente idóneo o perfecto, pero sí podemos hablar de que la propiedad intelectual ofrece una protección. Ahora, que en cada país se maneje esto de manera diferente, sí, es posible. Como les contaba, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido, las autoridades de propiedad intelectual han decidido otorgar muchas más patentes sobre alimentos y técnicas de cocina. En Colombia son muy pocas, y es porque la autoridad de propiedad intelectual colombiana pues todavía se encuentra un poco negada a aceptar que una receta pueda estar protegida por la patente. Muchas gracias, Eliana, por tomarte el tiempo de responder nuestras preguntas. Y gracias por enseñarnos cómo pasar de lo delicioso a lo provechoso. Si quieren conocer más a fondo la investigación de Eliana, pueden buscar su libro Protección de las creaciones culinarias en Colombia, una mirada desde la propiedad intelectual. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.